Bueno, mañana intensa, decíamos, con mucho en este Banda 3.0 de mitad de semana. Saludamos a la doctora Graciela Moreschi, que por suerte nos da un remanso cada vez que viene. ¿Cómo estás, Graciela? Bien, muy bien. En nuestras cabezas, sobre todo. Ah, un remanso, bueno. digo, para nuestras cabezas, ¿no? Sí. Se supone que yo estoy equilibrada, Sí. y reparto Claro, eso. Totalmente. Bueno, doctora Moreschi, vamos a hablar en el día de hoy de las terapias a distancia. ¿Qué decimos a distancia? Las terapias online. Sí. ¿No? La psicología también se moderniza. O el Totalmente. Uso el ir al terapeuta también tiene una vuelta a la modernidad. Es que, bueno, yo creo que se incluyó Internet y cambió la vida de todos, y en algunos casos es como utilísimo. En cuanto a la terapia, por ejemplo, creo que dio un gran vuelco, porque primero permite que mucha gente pueda seguir tratamientos cuando está en zonas aisladas, cuando a veces está en pueblos chicos donde no quiere perder la intimidad con alguien que pertenece a su mismo grupo social, cuando no tiene acceso, cuando por enfermedades no puede acceder al terapeuta y antes estaba justamente en momentos donde más lo necesitaba sin terapia. Entonces, creo que la computadora dio ese vuelco y permite que el paciente pueda seguir con su terapeuta. Después vamos a ver cuáles serían, para mi criterio, las dificultades, ¿no? Pero tiene que haber un primer encuentro entre terapeuta y paciente. Yo, digamos, cuando utilizamos dentro del equipo esto, proponemos que haya siempre un encuentro y además dentro de determinadas patologías, cuando el paciente necesita medicación. Bueno, en todo caso, lo que se ve, se pone en contacto con el psiquiatra local. Nosotros obviamente hacemos nada más que la parte de terapia, no lo tomamos al paciente como paciente psiquiátrico, pero tenemos ciertos recaudos porque hay determinadas patologías que pensamos que la persona necesita una contención, digamos, personal con presencia. Entonces, y a veces cuando el paciente vive lejos, ya sea de Capital a Cañuelas o zonas donde esto le implica toda una mañana y por razones laborales esto se les hace dificultoso, entonces el planteo es, bueno, hacemos una sesión mensual y el resto las hacemos por internet o cada 2 meses, pero si no se pudiera, como los pacientes con que están en el exterior y uno conoce al paciente, es bárbaro. No tengo experiencia de pacientes no conocidos en el exterior. De pacientes que... Es que es como raro si no es conocido, porque ¿por qué va a elegir ese terapeuta? Porque se lo recomiendan. No, hay casos, porque lo eligen, por ejemplo, gente que vive en lugares donde hablan otro idioma, donde están acompañando, entonces buscan un terapeuta argentino que se lo recomendaron por alguna razón. Ahora justamente tenemos una paciente que vive en Isla Mauricio. Obviamente vivir tan lejos... Pero ya la conocían. Previamente. Sí, la conocíamos. ¿Qué se pierde? Para mí lo que se pierde es ese delay de la comunicación, porque hay que acostumbrarse a tener esos espacios de espera. Yo quiero aclarar algo, nosotros no hacemos terapias psicoanalíticas. En mi equipo se hace terapia cognitivo-conductual, terapia focalizada, terapias... con lo cual que siempre son... A ver, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual para aquel que no hace terapia? Para aquel que no hace terapia. Bueno, son terapias donde se trabaja mucho con
la emoción, los pensamientos, se les da tarea al paciente. ¿Modificar conductas? Se modifican conductas. A ver, como para lograr el objetivo es modificar conductas. Es pensar qué nos hace sentirnos de esa manera. Bueno, tal cosa. Entonces modifiquemos tal cosa que te hace sentir Claro, así. Exactamente. Para Y es bien focal y se trabaja mucho en pánico, en los trastornos de ansiedad. Yo, por ejemplo, que nosotros en el equipo tenemos muchas terapias online, no tomamos en terapias de ataque de pánico. Ajá. Porque el panicoso, que podría andar perfecto con... Sí, si el paciente panicoso, a ver, es un paciente que viene presencialmente a la consulta y hay días que no puede salir y entonces sí lo hace online. Pero un paciente que vive en el exterior o que vive en otra ciudad y es un paciente online permanente. ¿Por qué no, Graciela? Porque hay el panicoso necesita tener una contención que, aunque no es una situación grave, pero saber que puede acceder presencialmente. Además debe haber una cuestión, digo, porque esto como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los pros es que si de repente una persona que necesita un largo tratamiento o que tal vez, me imagino, el profesional la ve mejorando y demás, pero no puede continuar antes que deje y desista por las ocupaciones diarias, bueno, puede seguir contactándose con su terapeuta a través de esta vía. Pero también tenés, el profesional debe tener eso que no puede tener, por esto que vos decís por el delay, la reacción rápida. O sea, adelantarse a lo que puede ser la reacción del paciente, ¿no? Claro, pero en realidad uno debería tener ese tiempo en vez de adelantarse a la reacción del paciente. Bueno, no, pero adelantarse en cuanto a percibirlo. Digo, vos, conociendo a un paciente que te va a contar determinado hecho, vos podés ir, el profesional puede ir armando, ¿no? Lo ve, es distinto a lo que se transmite, porque si no sería todo igual a través de una pantalla. Y la realidad es que no es igual, no. Por eso para mí es importante... El sentir a la otra persona a través de lo que hay más allá de sus ojos. Claro, pero a mí el delay es un obstáculo. Pero también es cierto que yo en el equipo no soy la que hago terapias online, excepto con algún paciente que se ha ido al exterior, pero bueno, soy de otra generación, me cuesta más esto de el delay, pero hay muchos terapeutas que lo hacen, pero siempre con el paciente conocido o el paciente que se fue a vivir al exterior, que esto sí yo lo he hecho también. No tomo pacientes nuevos que vienen para hacer terapia con la web, pero también por una cuestión de tiempo. Hay algunos que eligen esa modalidad de hacer una presencial cada 2 meses y después seguir semanalmente, porque esto les ahorra tiempo y dinero. Vos dijiste, no todos los casos son para terapia online, pero todas las terapias, por ejemplo, terapia de Iván, ¿se puede hacer online también? Yo sé de muchos terapeutas psicoanalíticos que lo están utilizando. Mirá. La verdad, igual el terapeuta nunca está cara a cara. Claro. O sea que es una terapia que sería bastante parecida a lo que pasa, parecida porque no es a nivel personal, cara a cara. Pero sí, yo sé que hoy es un recurso muy utilizado con estas dificultades, pero la verdad es que cuando el paciente se va del país y tiene que cambiar idioma, las costumbres, es una situación tan pero tan estresante que realmente está bueno poder conservar al terapeuta. Y una de las dificultades con la gente del exterior hoy es el cobro. Claro. Claro, obviamente. Hoy es porque, ¿qué pasa con el tema de implementarse? Se hace antes, era bastante común, pero hoy es... Tenés dificultades al momento de cobrar el giro. Claro. Hoy hay esa dificultad. Dentro del país es más fácil, pero fuera del país es como que hay una sensación de, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo...? Bueno, en realidad, nada, es cuestión de ponerse a averiguar nada más. Obviamente siempre que la persona lo necesite y la distancia se convierta en un obstáculo, esta es una solución posible. Sí. Gracias, doctora Moreschi.